En el 2006 tuvimos lo que fue el cenit en la producción de petróleo mundial y que eso desde el 2006 ya está declinando. Como respuesta a ese tema de peak oil, se llama, el cenit de petróleo, se han desarrollado un movimiento social que se llama el movimiento de transición, en que se fomenta que comunidades se juntan para buscar respuestas positivas a esta situación. Hicimos un proyecto que se llama Pucón en Transición, que justamente consiste en soñar qué es lo que queremos para el futuro de nuestra ciudad. La idea de la transición es como volver a sentirnos parte de una sociedad que se junta, como de una tribu que se reúne nuevamente a conversar, a ver las soluciones que les conviene a todos, que es para todos positivo. Desarrollamos un concepto que nos parece muy importante. El cuidado de la naturaleza no solamente es algo externo, es algo que tiene que ver también con nuestras actitudes. Y si no somos capaces de trabajar en equipo por una misma causa, mal podemos preocuparnos de los programas más graves. El medio ambiente lo disfrutamos todos, también lo contaminamos todos. ¿Dónde estamos hoy día? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Y ese punto de partida, al menos el que yo veo, no me gusta mucho. Son playas sucias, un lago contaminado, un tipo de agricultura, como decía la señora, que es altamente dependiente de los agroquímicos y altamente destructiva. Debemos ser dignos de vivir en este planeta y saberlo conservar. Quiero pedirles a todos aquí presentes, a nombre de los jóvenes de Pucón, de la zona lacustre, que se comprometan con la protección de las aguas, que trabajen para que los ríos permanezcan libres y fluyan limpios hasta el lago y hasta el mar. Creo que estamos aquí abriendo un espacio muy poderoso, muy significativo para lo que queremos hacer y la importancia de que podamos proyectar y visionar hacia el futuro, pensar cómo van a ser quizás en 50 años más la vida aquí donde estamos viviendo, cómo queremos que sea. Las respuestas no vienen de los expertos. Ustedes son los expertos, conocen a su comunidad, conocen a todas las partes de la comunidad de las cuales ustedes pertenecen. ¿Qué significa transición Pucón? Pregunto. Básicamente, a primer vuelo es consumir de que nos han enseñado de chicos a tener productos de una forma inconsciente a hacerlo de una forma consciente. Yo creo que hay que empezar con los niños. Los niños es la clave del futuro. Yo creo que esa ha sido una de las cosas más importantes para mí del movimiento de pueblos en transición, que la gente está enfocando en cómo reuniéndonos, haciendo más comunidad, podríamos tener una vida mejor. La cosa es organizarse, es juntarse, es buscar soluciones que todo el mundo pueda apoyar. Esa es la gracia del movimiento Transición en Pucón, el poder anticiparnos a cualquier caos que pueda venir, porque si nos unimos como comunidad, como gente, como puconinos, como comunidad local, vamos a poder estar cohesionados, vamos a poder estar comunicados, vamos a poder tener un sistema que estemos preparados para asumir un nuevo futuro, una nueva forma de vida. Creemos los equipos, preparémonos en las distintas disciplinas para que si es que alguna vez llegamos a tener algún problema, tengamos ya pensada la solución. Creo que están aflorando inquietudes desde las personas, desde los seres humanos locales, por buscar y desafiar el concepto de qué es lo que entendemos por desarrollo, en verdad.
desde una mirada local. Creo que en Pucón se junta un nivel de masa crítica de gente que está súper informada, súper consciente y que está súper inspirada. Hay una vuelta a decir, o sea, lo que estoy haciendo está afectando el medio en el que vivo y cómo puedo cambiarlo un poco. La transición es que cualquiera puede hacer un pequeño paso y eso replicado en miles está generando un cambio enorme. Existe una comunidad de personas que se apoyan mutuamente y que se genera una familia o una red que sustenta. Hoy en día siento que lo que pasa acá apunta hacia la sustentabilidad, apunta hacia la naturaleza, apunta hacia la interculturalidad. Para mí es tremendamente una tarea grande a tener que trabajar con mi comunidad. No podría hacer esto sola. Y la fortaleza está en las personas que han vivido aquí por mucho tiempo, combinado con las personas con nuevas ideas que vienen y que han tenido una visión global, y en esa combinación entre el local y el afuerino, que quieren construir algo positivo, creo que hay un tremendo equipo de trabajo. Yo soy optimista en que de aquí, con el tiempo, pueda surgir una propuesta de vida distinta que pueda influir en lo que es el cambio de este modelo en el que estamos inmersos, que ha sido el principal responsable de depredación ambiental. Pucón puede ser un ejemplo para el resto de Chile en cómo ajustar una sociedad moderna a una realidad energética que viene. Pucón tiene una ventaja, yo creo que es gigante en comparado con muchos lugares, y que es la naturaleza. Muchas cosas que el niño necesita y que el ser humano en general necesita para su desarrollo es un entorno sano. En junio del año 2009 fue declarado todo este territorio Reserva Mundial de Biosfera. Está integrado por 9 comunas, desde Coyipulli, Curacautín, Lonquimay, Cunco, Vilcún, Melipeuco, Curarrehue, Pucón y Villarrica. Esa es la extensión. Son más de 1 millón de hectáreas, vivimos 120.000 personas acá. Y tomamos el compromiso como país y como habitante de transitar hacia armonía, habitar en armonía. Somos quizás un laboratorio de sostenibilidad a escala local y ojalá cada vez sea más ampliado ese laboratorio. Estamos intentándolo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para crear conciencia ecológica. Vamos a aprender acerca del cambio climático, que toma la luz, la retiene, más caluroso, y la Tierra está cada vez con mayor temperatura. ¿Sí? Echando la Tierra. Venga, más. Sentémonos así. ¿Quién de acá tiene un sueño? Venga, póngase a 2, miren al ojo el que está al frente de su compañero. Bueno, hoy día tuvimos una actividad que organizó la Municipalidad de Pucón, en la cual estamos colaborando como Consejo Ambiental de Pucón y en este caso Fundación Cóndor Blanco, que consistió en que un grupo de alumnos de la escuela Carlos Holzapfel repartieron información relativa al reciclaje en hogares, tiendas y a personas acá en la plaza de Pucón, cerca de la plaza de Pucón. Bueno, estamos con la Seremi de Medio Ambiente y andamos promoviendo nuestros puntos limpios, que es la primera comuna que tiene la intención de separar la basura, pero para eso necesitamos que nuestros visitantes y nuestra gente use los puntos. Separe vidrio, plástico. La actividad del día de hoy consistió en una inauguración de una campaña de reciclaje, de gestión de residuos finalmente, que se llama En Pucón Reciclo, puntos limpios para la comuna. Esta campaña lo que busca es cambiar hábitos, es que todas las personas en sus hogares comiencen a separar sus residuos,
comiencen a traer sus residuos a estos contenedores y de esta manera se comiencen a sensibilizar con el tema medioambiental, se comiencen a sensibilizar con el panorama mundial, con el momento histórico planetario que en este momento estamos viviendo. Mi nombre es Rubén Krause y me dedico al reciclaje. Y una de las motivaciones que me trajo a hacer este trabajo es el lograr descontaminar un poco el vertedero que tenemos acá en Pucón. Bueno, vemos acá cómo prensamos los cartones, también los plásticos, las bolsas de nylon, el plástico de botella plástica, la botella de vidrio. Y todos estos productos van a un proceso fuera de la ciudad, ciudades más grandes, industrias. Y los podemos reutilizar y de esa manera descontaminamos nuestra ciudad. Este cartón lo trasladamos de Villarrica hasta acá, aparte de lo que todo de todo lo que se reúne acá en Pucón. Entonces lo vaciamos acá y ahora pasa al proceso de la prensa para reducir su volumen. Y hacemos los fardos estos compactados, esos que se ven adentro ahí. Con esto se genera muchos beneficios, mano de obra, se genera trabajo, ¿cierto? Logramos también descontaminar. Es simple, es pescar todos los residuos, como botellas plásticas, botellas de vidrio, cartones, y ponerlos en una caja y acercarse a los contenedores que están instalados en distintos puntos de la comuna. Y nos vamos a dar cuenta que algún día quizás vamos a vivir en un planeta bastante más limpio del que ya estamos hoy día. Pucón es la que tiene la mayor desigualdad dentro de los pueblos del sur, digamos. Siempre van unidos, los problemas ambientales serios, fuertes, siempre van unidos también con la desigualdad, porque también en la desigualdad hay mucho consumo. O sea, de los que más, los que mejor viven, tienen un consumo muy alto. Y siempre está asociado, ¿cierto?, los problemas de degradación con consumo. Lo que ha pasado en Pucón es que como es un lugar tan maravilloso en recursos naturales, también llegó mucho interés por invertir y con falta de planificación urbana, principalmente urbana, pero también rural, o falta de normativa más adecuada, se pudo invadir un poco más allá de lo aceptable. Pucón tiene como dos realidades súper distintas, súper marcadas. Tenemos los veranos somos un lugar turístico, un destino turístico de muchas personas de la ciudad que vienen a Pucón. Nos sentimos un poquito invadidos, que llega toda esta masa gigante de la ciudad a devorarse todos nuestros recursos, un poco de lo que nosotros podemos ofrecerles. Y cuesta mucho que ellos entiendan la conciencia de que ojalá podamos ser todos sustentables y respetar lo que nos da la naturaleza. Y tiene la otra realidad, que cada vez más esto del orgánico, del respeto a la naturaleza, de la sustentabilidad, está haciéndose fuerte. Somos una comunidad cada vez más grande. Antiguamente yo me sentía súper sola, peleando contra los locales, que no le echaran el químico a la tierra, etcétera, etcétera. Ahora me siento muy acompañada. La comunidad la veo crecer cada año bastante. Todos tenemos huertas, cada vez más el tema de almacenar la energía, de cómo usamos el sol, con qué estamos construyendo. Y Pucón yo creo que de aquí a unos años más va a ser un verdadero centro de la permacultura en Chile. Menos es más. Entonces, cosas más pequeñas, soluciones más pequeñas como esta chiquitita, es mejor que tener una gran solución para todo Pucón. Yo siento que pequeñas soluciones es mucho mejor y además aporta no tener que cambiar los medios ambientes.
Lo que yo veo es que hay bastante más iniciativas individuales que apuntan a eso, a decir efectivamente yo podría mejorar eso, por ejemplo poner paneles solares. Hemos visto un par de locales que ya están con una eólica, estamos hablando de varias cosas así puntuales. Afuera está la hélice, aquí arriba hay 2 paneles solares, uno en cada punta, lo cual en este momento está proyectando energía a los 2. Se combinan los 2 al mismo tiempo. Esa energía que se acumula en estas baterías. Después de esas baterías llega este inversor que la convierte a 220 y de ahí pasa al local. La idea mía, vista en Pucón, es tratar de traer la tecnología, pero que la tecnología no interfiera y no estropee a Pucón mismo en su relación con la naturaleza. La idea es siempre integrar en los negocios y siempre manteniendo Pucón lo más intocable posible. La energía que viene de las placas solares se almacena en su batería y después se destina a lo que es iluminación, ya que las luces, todos trabajan a su voltaje original, que es de 12 voltios. No es necesario que pase por el inversor. Aquí estamos en Pichare, el lugar donde yo me he criado hace 15 años que está trabajando la turbina aquí. 3 casas y un taller. Las casas todas completas con artefactos eléctricos funcionando. El agua viene más o menos 1.400 metros hacia la cordillera. Viene por intermedio de tubo, baja y se entrega a la turbina que se ve ahí, entre medio del monte. Se capta el agua, se trae por el medio de tubo. Ese tubo entrega el agua a una turbina, en la cual hace funcionar el generador, y el generador produce la luz para las casas. Los 4 o 5 kilowatts está produciendo. Aquí usamos casi la mayoría ampolletas de 200 watts, ¿no? Para quemar energía. Uno puede utilizar la energía que quiera, sin ningún problema. Puede tener calefactores, máquinas o motores y no produce gasto. La educación aquí tiene que apuntar hacia los jóvenes, tiene que apuntar hacia el rescate de lo local. El cuidado de la naturaleza también es un valor en términos de recursos que por lo más ha sido lo que le ha dado y lo que mueve la economía de esta comuna. La flora es la base de todos los ecosistemas, la vegetación. Ese es el espíritu de este vivero, el poder conservar la biodiversidad única que existe en este lugar, en esta región. Y vine a esta zona a trabajar un proyecto de investigación de vida silvestre. Me motiva la vida silvestre porque creo que el ser humano necesita de la vida silvestre. Tanto en su consciente, su subconsciente, nos maravilla, nos abre nuevos horizontes. ¿Por qué la biodiversidad es importante para la transición? La biodiversidad de alguna forma nos provee al ser humano de servicio ecosistémico. Podríamos hablar del ecosistema bosque y del servicio que nos brinda al cosechar agua, ¿ya? Y que todas las cuencas de Pucón hacia Caburga y hacia Curarrehue, en el fondo todas nos cosechan el agua que al final llega a los ríos, llega a los lagos y nos proveen de agua. Y justamente esa biodiversidad es la que permite que los servicios ecosistémicos funcionen y funcionen bien.
y nos limpien el agua, entreguen nutrientes necesarios para los cultivos. Y no solamente el agua, hay muchos otros servicios. La fauna es un componente central de esa biodiversidad y de esos ecosistemas. Y en particular nos motiva la conservación de la huiña porque es una parte integral del ecosistema también. Y es un predador tope, quiere decir que en el fondo es un consumidor de roedores, de aves, y requiere de grandes extensiones, está en peligro de extinción. Al Caballocó y acá, como hay una parte... Sí, ya. Sí, perfecto. Sí. Mira, esta es una cámara trampa y tiene un sensor de movimiento, ¿ya? Entonces nosotros la ponemos en un lugar que creemos que posiblemente puede pasar un animal, en este caso la huiña, y cuando pasa y detecta el movimiento, dispara para sacar una foto. La idea aquí es, con la cámara, ver si hay una huiña presente en este lugar. Y una vez que se obtiene la presencia de la huiña, el que viene y tratamos de capturar al individuo para ponerle un collar, para después monitorearlo y ver por dónde anda. Conocer mejor la huiña en un ambiente que es impactado por el ser humano, porque acá en la zona Pucón tenemos, sobre todo en el valle, tenemos mucho bosque fragmentado, así como parches de bosque que quedan al lado de personas. Nosotros planteamos que tenemos que buscar equilibrio y cómo convivir, ¿no? Cómo convivimos. Y de alguna manera todos estos estudios contribuyen a entender un poco mejor a la especie y así poder recomendar una convivencia armónica con el ser humano. Hemos desarrollado varios productos con Pablo aquí, que es diseñador, y un ejemplo es este juego, y también hicimos un CD educativo sobre la huiña con video con títeres tipo 31 minutos. Ideamos este juego de tablero que de alguna manera trata de combinar la investigación científica que hemos hecho sobre la vida silvestre en la zona, como por ejemplo con la huiña y con otros mamíferos, y plasmarlo en un juego de tablero con lo que le puede estar ocurriendo a distintas especies en un paisaje dado. Se detectó algo que igual era como súper preocupante, porque como se está trabajando con colegios rurales, se hacen diagnósticos y tú ves un desconocimiento igual preocupante de las especies que en el fondo están en el patio de la casa de los niños. Entonces se trabajó con las 3 comunas que incluyó el proyecto. Está Villarrica, que incluye a Licanray, Pucón y Curarrehue. Entonces tiene pertenencia territorial. El niño que de la escuela de Carileufu, ¿ya? Cuando juega esto, también dice, mira, aquí está mi escuela, mira, aquí está el lago, para allá está. Entonces también tiene elementos de geografía y de conocer más su territorio. Lo importante también es que está enmarcado dentro de los planes y programas del ministerio. O sea, es algo que el profesor puede aplicarlo para enseñar temáticas que igual tienen que estar en el currículo. Pucón está cambiando a un pueblo más verde. Es como obvio que es más fácil y más económico y mejor calidad, porque son más cosas más cerca, a tener cosas que son de acá. Empecé con una huerta chiquitita, que el primer año no me nació nada. Planté de todo, compré las semillas, no sé, en cualquier lugar, y no me salió absolutamente nada. Y ahí empecé a aprender. Nunca me gustaron los químicos desde entonces. Empecé con la huerta orgánica. La huerta empezó a crecer
Al segundo o tercer año ya me salían 3 lechugas, 2 zanahorias. Y ahí fue la idea que en realidad yo tengo que crecer y tengo que hacer esta huerta productiva porque quiero abastecer a mi restaurante de cosas orgánicas. Los invernaderos es algo que el uso del solar pasivo es algo que todos tenemos que aprender porque te cambia la vida. Está en exposición norte, recibe al sol, tiene esta forma las paredes norte porque el sol en el invierno es más bajo, es más oblicuo, entonces no entra directo como en el verano. El lado sur, algún material que absorba este sol y lo retenga y lo suelte cuando hace frío. Y eso, un termorregulador, es el agua. Por eso todos estos containers están pintados negro para que absorban más calor y tienen agua. Esto absorbe el calor en el día y lo suelta en la noche. Hizo que nunca más me entrara la helada a mi invernadero y que poder tener una producción súper buena con costo cero adicional en el fondo para poder calentarlo durante el invierno. Me siento un poquito en la labor en esta tierra de compartir estos conocimientos. Además, es la única manera de hacer entender a nuestros clientes también, que tampoco saben de qué manera ir enseñándoles qué es bueno que coman, qué no, por qué es bueno que no coman frituras, por ejemplo, y es un poquito, es educar. Yo pensaba que iban a venir unos poquititos, pero dijeron... Aquí los agroquímicos no corren. ¿Qué le ponen? Agua de canela. El primer pilar de la agricultura ecológica es incorporar el conocimiento campesino, el conocimiento de los pueblos originarios, como en este caso el pueblo mapuche. Quiero ver campesinos que valoren su tierra y que también se autovaloren y que vivan bien a través del trabajo del campo. Hay muchos productores y campesinos mapuches dentro de este territorio. Estamos insertos prácticamente dentro de un territorio mapuche, huenteche y pehuenche. Por lo tanto, la idea es involucrar más productores en esta red, que ellos produzcan de esta forma, en forma ecológica, donde además el territorio nos da ciertas ventajas para poder producir en forma ecológica, limpia, y que estos productores se inserten en ciertos modelos de mercado, modelos de negocios que van enfocados, como lo dije antes, a atender turistas, a atender los pasajeros de los hoteles y restaurantes, pero que también la misma gente de acá, los habitantes locales, puedan acceder a estos alimentos. Podemos hacer hoy día un tipo de agricultura que no contamine el lago, que no contamine el agua, que no contamine el aire, con pesticidas o con agroquímicos altamente nocivos para la salud humana y para la salud del medio ambiente. Y por lo tanto estamos creando redes de trabajo para que este territorio se conserve, produzca, pero se conserve y se desarrolle también en términos económicos, pero sin destruir su patrimonio ecológico, su patrimonio genético y su patrimonio cultural. Muy importante tener una visión personal de un futuro, de qué es el futuro que queremos para nuestros hijos. Creo que la esencia de todo lo que está detrás de estos movimientos tiene que ver con la paz. Primero, tiene que hacerse un trabajo a nivel individual, a nivel personal, o sea, que cada persona cambie su forma de ver este mundo y se comprometa a aportar, aunque sea con un pequeño granito de arena, pero que haga algo. La propuesta que hemos puesto ahí en las escuelas y en el trabajo es que no es hacerlo solo por hacerlo, sino que realmente es una transformación y una toma de conciencia desde las personas, y cuando hagamos ese cambio, que tus actos y que tus huellas que vas dejando estén basados en esta nueva conciencia, o este renacer de la conciencia, que no es nueva, que en verdad es muy antigua, pero se nos ha olvidado. Es que yo voy a talleres y escucho palabras como sustentabilidad, sustentable. Yo no entiendo mucho esas palabras, pero creo que cuando empiezan a hablar, creo que me encuentro con sintonías que yo aprendí en mi cultura desde siempre.
para mí no es que yo tengo una relación con la naturaleza, sino que esa es nuestra vida, esa es nuestra forma de ser. Cada día es una inspiración diferente, el lugar, todo te hace hacerlo y con mucho cariño, la verdad. Más que telar, hay mucho amor en cada pieza. Buscar ese conocimiento ancestral, y no tan solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista cultural y espiritual que tienen nuestras raíces. Hay un movimiento económico local que puede ayudar a las personas en hacer una economía propia, en manejar sus propios recursos, sin tener que dejar sus campos o irse a trabajar de temporadas afuera. Eso ha ayudado a varias familias acá, porque así como nació esta cocina, también hay otras. Trabajar la cocina mapuche es todavía una responsabilidad mayor con lo que está ocurriendo acá, en nuestras comunidades, en nuestro medio ambiente. Entonces tuve que hacer como un compromiso de que iba a ser un tema educativo, ¿ya? Entonces, por eso la cocina mapuche que yo quiero conservar es ese origen, de que nosotros vayamos no a la demanda de la gente que puede ser atractivo y el turismo llega y me pide y me exige que yo corra con ellos, sino que lo hagamos desde nuestra forma de vivir, desde nuestro cotidiano hacer, desde que si este año no tuvimos piñones, porque somos de territorio pehuenche, no lo tenemos que tener porque el turista va a venir y me va a pedir piñones, ¿ya? Enseñar a ellos que las araucarias son un árbol que da en estaciones distintas a las que nosotros pensamos y cómo ellas se comportan. Eso va a ser más valioso que tener un plato de piñones que me lo van a pagar y se van. Eso es como para mí importante. Porque ellos se van pensando que hay una cultura diferente, que hay una sabiduría que deberíamos haber conservado. Mi nombre es Juanita Becerra, artesana textil. Cuando tenía 6 años aprendí el tema del telar. El taller sí lo tenemos ya un par de años, donde trabajamos con todo el proceso de la lana, desde la esquila hasta el producto final. De hilar, de lavar, de teñir con diferentes productos locales de la zona, obviamente no dañando nuestro medio ambiente, siempre usando las hojas, ojalá en otoño. Uso mucho la cáscara de cebolla porque esos colores que saco con la cáscara de cebolla los sacaría igual con raíces. Hay que seguir transmitiendo a la gente interesada en este arte para que no sea una historia. Y en eso estamos, o sea, que la gente que está interesada pueda encontrar un lugar, además que es bonito, está en el campo, donde realmente se hace todo el proceso. Desde nuestra cultura nosotros nos enseñaron a hacerle caso a nuestros sueños. Y yo medito bastante en eso. Y no me he equivocado con lo que tengo que hacer. Entonces, escuchar la tierra, la observación de las plantas. Ellos tienen tanto, nos hablan a cada rato. El ruido del río no es siempre parejo. Entonces, es una forma de aprender a escucharlos. Y ellos dan mensajes muy clave. Entonces, sí, el hombre tiene que volver a su raíz, volver a su origen. Dentro del concepto de los mapuches, los sueños son en realidad otro estado de la vida del mapuche. Entonces, yo personalmente lo trato de conectar con la espiritualidad. Por ejemplo, en mi pensar como mapuche, pido al Creador de que la naturaleza siga viva, de que los recursos sigan estando ahí, que el día de mañana lleguen personas con buenos pensamientos, que respeten nuestra biodiversidad como mapuche y a través de los peumas, que nosotros le llamamos,
ahí uno va generando esa comunicación de cómo uno se proyecta el día de mañana. Separarlo de... Cortar. Pucón puede ser un modelo que tiene todos los elementos para desarrollar una respuesta positiva a ese cambio que viene.